Brutal ataque ruso. Esta madrugada, Rusia realizó el mayor ataque aéreo con misiles contra la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. El ataque ruso, el cual respondió a los ataques ucranianos llevados a cabo la semana pasada sobre Moscú, presentó características excepcionales por la utilización de drones Geranio 4 y 5 con motor a chorro, como así también por la masiva utilización de misiles balísticos y de crucero. Putin efectivamente comenzó la escalada anunciada días atrás con motivo de los ataques ucranianos con armas de la OTAN contra objetivos civiles en la retaguardia rusa. Sin embargo, ni Ucrania ni la OTAN aparecen dispuestos, al menos por el momento, a abandonar la escalada ante el peligro de ataques rusos inminentes contra objetivos en suelo europeo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 330 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Demoledores, demoledoras, Rusia esta madrugada realizó el mayor ataque con misiles contra la ciudad de Kiev y uno de los mayores ataques aéreos en general desde el inicio de la guerra. Presentemos las imágenes, presentemos el análisis y posteriormente podemos, tal vez, si nos acompaña el tiempo, realizar una reflexión sobre los próximos pasos, tanto de Rusia como de Ucrania y de la OTAN, de aquí hasta fin de mes o quizás un poquito más allá. Comencemos entonces con el mapa de Ucrania, aquí a la vista. Por aquí las imágenes. Ciudad de Kiev. Estas las imágenes difundidas por medios ucranianos. Toda la noche, misiles, misiles y más misiles. Una vez más, quiero recordar que Rusia realizó ataques mayores contra Ucrania desde el inicio de la guerra, pero nunca contra Kiev de esta magnitud y menos aún con esta cantidad de misiles enfocados casi exclusivamente contra Kiev. De ahí las imágenes a la vista de explosiones, explosiones y más explosiones. Por ahí cada tanto alguna intercepción, pero como hecho excepcional, en su mayoría, imágenes de impactos, destellos, humo, y vamos a presentar cada uno de, por lo menos, los ataques principales enfocados en infraestructura militar e industrial. Atención a esto, con un patrón, además, de ataque muy interesante y con muchas novedades en cuanto a las armas utilizadas, ¿sí? Podríamos acompañar estas imágenes durante minutos en este compilado, en esta recopilación. Infinidad de impactos a la vista, pero quiero presentar un poquito más de cuestiones, también con imágenes, pero no solamente generales, sino un poquito más específicas. Aquí, el alcalde de la ciudad de Kiev, el señor Alexander Klitschko. No recuerdo si el nombre de pila de Klitschko, Alexander u otro, ustedes me ayudarán por ahí. Famoso, célebre, ex boxeador de peso pesado, por cierto, como boxeador, muy buen boxeador en su momento. Alcalde de Kiev desde hace varios años. Aquí
diciendo particularmente lo mencionado antes, este representó o este representa el primer ataque, perdón, el mayor ataque contra la ciudad de Kiev. Aquí presenciamos el mayor ataque contra la ciudad de Kiev, como lo documentan las ruinas detrás mío, esas las palabras de Klitschko. En resumen, tremendo el ataque contra ese edificio. Atención al nivel de destrucción total y absoluto. Bien, suficiente de Klitschko. En concreto, de acuerdo a las autoridades ucranianas, el ataque fue perpetrado contra 570 objetivos con la utilización de 496 drones, una cantidad considerable, pero no la mayor, por lo menos en cuanto a drones, ni en Kiev ni en Ucrania, menos aún en Ucrania en su conjunto. Sin embargo, la particularidad o la excepcionalidad de este ataque efectivamente apareció en la cantidad de misiles, con 74 misiles, entre ellos 34 misiles X-101, estos lanzados desde el aire, por aviones, misiles de crucero, por cierto, los X-101, 8 misiles Calibre, también de crucero lanzados desde aire, 4 misiles X-59, 4 misiles Zircon, también de crucero, estos sí hipersónicos y lanzados de barcos o de submarinos, junto a finalmente 24 Iskander-M, está la versión balística, los Iskander más fuertes, más poderosos, con una capacidad destructiva enorme. Interesantemente, atención aquí aparecen las trayectorias de ataque, cosa muy, pero muy interesante. Por un lado, ataques con drones, excepto aquí uno solamente, con misiles, ataques con drones a Kiev, naturalmente, los ataques con drones marcados en el mapa en amarillo, desde el norte, en la parte, la frontera ruso-ucraniana más cercana a Bielorrusia. Bielorrusia comenzaría por aquí, aparecería por aquí, y desde esta zona, esta es la zona de Kursk más o menos, es esta zona, y desde esta zona de aquí, la mayor cantidad de ataques, por sobre todas las cosas, y en primer lugar con drones, esas las líneas amarillas, las trayectorias amarillas, pero también en el sur, ataques con drones, evidentemente con el objetivo de generar confusión y saturación de las defensas. Lo más fuerte del ataque, casi prácticamente en este caso lo único, porque prácticamente no aparecieron objetivos fuera de Kiev, aquí arriba en la parte de arriba, mientras que por abajo drones como señuelos de alguna manera lanzados a todo el sureste, el sur y el sureste y el este de Ucrania. Y atención a esta imagen, y recuérdenla, memorícenla, porque voy a presentar la imagen de los últimos ataques a gran escala llevados a cabo por Rusia contra Ucrania y en particular contra Kiev del mes pasado. Si no recuerdo mal, el día 15 de junio, efectivamente, si me ayuda la memoria, si me acompaña la memoria, aquí, esto más o menos hace un mes, un poquito menos de un mes, y atención aquí, esto de, es este de aquí, el mejor. Atención aquí al patrón de ataque, exactamente el mismo que ayer por la madrugada. Por el sur, prácticamente pocos ataques con drones, mayoritariamente, casi sin objetivos. Sí, bueno, en este caso aquí sí con el Dnipro, un objetivo. Por aquí otro cerca del frente de combate. Pero una vez más, la misma trayectoria, la misma
táctica de ataques por el sur con el objetivo de generar confusión y saturación de las defensas, y por el norte ataques directos contra Kiev, eso sí con el objetivo específico de la destrucción de objetivos. Y en aquel entonces recuerdo que, igual que ayer, la gran mayoría de estos ataques determinaron la destrucción de sus objetivos. Con lo cual, esta la fórmula funcionando ahora para los rusos. Por abajo, señuelos, y por arriba los ataques directos contra Kiev. Y esto responde evidentemente a la escasez de defensas antiaéreas ucranianas en esta zona superior, porque están pudiendo acometer estos objetivos en Kiev de manera directa desde el norte, ¿sí? El patrón casi idéntico, esto más o menos hace un mes aproximadamente. Ayer, lo presento una vez más, ¿sí? Me acompaña de nuevo el mapa. ¿Dónde aparecía esto? Por aquí, si no recuerdo mal. Sí, básicamente el mismo dibujo. Y una vez más, lo interesante de esto precisamente aparece en la repetición de la táctica de ataque, pero por sobre todas las cosas en el hecho de que evidentemente en los alrededores de Kiev los ucranianos en este momento carecen por completo de munición antiaérea, munición para la intercepción de drones y misiles. En cuanto a los tiempos del ataque de ayer, las oleadas, la cuestión comenzó de la siguiente manera. A eso de alrededor de las 8 de la noche, 20 horas, 8 p.m., de ahí en adelante comenzaron los rusos a acometer con drones de forma masiva, alrededor de 500, una vez más, para generar la saturación. Y esto lo he mostrado antes en el mapa. Drones, tanto directo hacia Kiev como desde abajo, a las 8 de la noche con 500 drones para la saturación. Recién 2 horas después, a las 11 p.m., a las 11 de la noche, a las 23 horas, recién ahí fue documentado el primer despegue de un avión ruso, ¿sí? Desde aeródromos y aeropuertos en el territorio ruso. Así que a las 20, a las 8 de la noche, el primer ataque con drones, 3 horas de ataques con drones, a las 11 de la noche, 23 horas, recién el despegue de ataques rusos, y a la 1:50 de la madrugada, entre 1:50 de la madrugada y 2 horas 10 minutos de la madrugada, recién ahí comenzaron los primeros impactos de misiles, ¿sí? Interesante esto, 8 de la noche drones, 3 horas después recién de esta saturación masiva de drones por el norte y por el sur, los del norte con objetivo a Kiev, los del sur solo como señuelo, 3 horas después el despegue de los aviones y recién 2 horas después los primeros impactos. Esto, lógicamente, a raíz de el trayecto, el recorrido efectuado por los aviones hasta el momento de disparo, después, naturalmente, también por la trayectoria de los misiles, también con un tiempo de duración hasta su impacto, pero evidentemente con los aviones desde las 11 de la noche realizando maniobras de evasión, realizando maniobras de elusión hasta el lanzamiento de los misiles. Por eso recién 2 horas más tarde los primeros impactos, mayormente con misiles Calibre, con misiles X-101, X-59, todos estos lanzados efectivamente desde el aire, pero también a partir de la 1:50, 2 horas 10 minutos de la madrugada, comenzaron las explosiones de misiles provenientes de barcos y submarinos, estos los Zircon, estos los misiles más avanzados de Rusia en términos de misiles de crucero, estos con velocidad hipersónica y hasta 9, pueden hasta una velocidad de Mach 9. Bueno, sí, los más avanzados en funcionamiento, en servicio. Alguien podría recordar aquí al Burevestnik, ese llamado misil eterno, esta locura creada por los rusos de un misil con un reactor nuclear en miniatura dentro, a partir de lo cual básicamente puede recorrer
toda la circunferencia de la Tierra, volando horas y horas. Claro, un reactor nuclear con muy poquito combustible nuclear puede generar energía durante días. Por eso estos misiles pueden recorrer la Tierra varias veces antes de determinar un objetivo y acometerlo, el Burevestnik. Pero bueno, eso todavía parece en fase de experimentación. Todavía no fueron realizados ataques con ese misil y tampoco va a perpetrar Rusia ataques con ese misil por el momento. Esta es una de las superarmas ya probadas y con éxito, pero todavía no implementadas. Entonces sí, los Zircon, los misiles de crucero más avanzados de Rusia, lanzados desde barcos y desde submarinos, una vez más llegando a Ucrania. Las primeras detonaciones en la madrugada, 1:50, 2:10 de la madrugada, y también a partir de entonces los misiles lanzados desde tierra, los mencionados antes, los Iskander-M, los Iskander balísticos lanzados de estas plataformas móviles, desde estos camiones enormes, con dos lanzaderas cada uno de estos camiones. ¿Sí? Todo coordinado para que a partir de las 2 de la mañana, más o menos, comiencen las primeras explosiones, y de ahí hasta las 4 de la mañana, esas 2 horas, estuvieron caracterizadas por los impactos y los impactos y los impactos. Bueno, lo que presentábamos recién en estas imágenes, no quería tampoco recién presentar mucho tiempo de esto, solo en este video por lo menos las primeras imágenes con el cielo de fondo negro, y ataque, ya con el amanecer, el alba, ahí el sol, qué linda imagen esta, hermosa. Bueno, perdón, yo rechazo la guerra como tal, así que no me congratulan los ataques misilísticos contra nadie, querría una negociación y paz, pero lamentablemente ni la OTAN ni Ucrania quieren esto, por eso la necesidad de la continuidad de la guerra en el caso de los rusos. Aún así las imágenes, bueno, nunca lindas las imágenes de ataques, pero bueno, estéticamente realmente algunas imágenes de este amanecer espectaculares. Bueno, destellos. Atención a eso, demoledores y demoledoras. Apocalíptica la imagen. Esta es la imagen referida antes con el sol asomando. Bueno, aquí nuevamente imágenes. Ahí las intercepciones de drones, evidentemente. Aquí nuevamente imágenes de más temprano en la madrugada, por eso otra vez de noche. Pero lo concreto, de 2 a 4 de la mañana. Y sí, en verano aquí en Europa, ya a las 4 de la mañana comienzan los primeros rayitos de sol, así que por eso evidentemente entre las 2, 4, quizás un poquito más, por eso la luz solar, el sol a la vista, ahí misil y misil y misil entre las 2 y las 4, y después de las 4 de las 4 de la mañana, algo interesante. A partir de ahí, no más misiles, pero sí 10 ataques con drones banderol, esta cosa híbrida entre un misil y un dron, algo así como estos unos drones rusos de fabricación rusa, nuevos, una mezcla entre un dron geranio y un misil no Iskander tal vez, pues los Iskander mucho más grandes, pero sí un misil, quizás un X-101, incluso alguno un poquito más grande, y pueden precisamente por este carácter híbrido, esta cosa intermedia entre dron y misil, pueden recorrer muchísimo territorio o con una autonomía enorme, y después en determinado momento determinan el objetivo y ahí sí responden como un misil con una cabeza muy grande y con un motor de impulso a chorro. ¿Sí? Estos los 10 ataques utilizados después de estas 4 horas o 2 horas, de 2 a 4, no, perdón, después de estas 2 horas de impactos permanentes de misiles, 10 misiles drones banderoles posteriormente a esa ola de misiles de 2 a 4 de la madrugada.
Novedades técnicas respecto a esto. Por aquí, si no recuerdo mal, en algún lugar... no, paciencia, quiero el cuadro exacto de esto. Tampoco este. Ya vamos a presentar más imágenes. Bueno, por aquí en algún lugar presentaban este de aquí. Ahora sí. Por aquí presentan los drones utilizados en estos ataques. ¿Y cuál es la novedad? Bueno, por primera vez, la gran mayoría de drones utilizados por los rusos, especialmente en esos ataques iniciales de saturación, esos ataques con drones fueron realizados con drones Geranio 4 y 5. Estas las versiones más modernas de los drones Geranio. Recuerdan la historia de los Geranios, ¿no? Primero, en realidad, comprados a Irán como Shahed, después modificados, mejorados, tanto en la aerodinámica, en la capacidad de la cabeza explosiva. Si no recuerdo mal, los Shahed originales presentaban algo así como una cabeza explosiva de 50 kilos. Los rusos, a través de mejoras, pudieron generar un aumento de la capacidad de desplazamiento de estos drones con una cabeza explosiva de casi el doble, 90 kilos, mejoras en las comunicaciones, mejores aerodinámicas, incluso hasta el cambio del color de los drones. Al principio los Shahed iraníes aparecían pintados de blanco, luego con los ataques nocturnos los rusos los colorearon de negro también. Bueno, mejoras por sobre todas las cosas en los motores, en el impulso, en el motor de estos drones, hasta estos los Geranios 2 y 3 rusos ya, hasta la creación del Geranio 4 y 5 ya con motor a chorro, ¿sí? Con una turbina. ¿Cuál la ventaja? Bueno, lógicamente la velocidad mucho mayor que la de los Geranios convencionales. Geranio convencional presenta tal vez una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, no mucho más que eso, mientras que, lógicamente, los Geranios 4 y 5 a chorro presentan una velocidad de alrededor de 800 kilómetros por hora, ya mucho más parecida a los misiles de crucero X-101 o mismo los Calibre, velocidades subsónicas, sí, por debajo de la velocidad del sonido, pero velocidades ya cercanas a los 800, 900 kilómetros por hora, por ende la intercepción de esto muchísimo más difícil que la de los Geranios convencionales. Recuerden que tanto ucranianos como rusos a menudo para la intercepción de Geranios convencionales despachan aviones de combate, incluso no solo con cargados, lógicamente, con misiles aire-aire, sino incluso con su fuego de metralla, destruyendo a estos Geranios 1, 2 y 3 por la escasa velocidad, 300 kilómetros por hora, y también despachan a helicópteros de combate. Los helicópteros de combate a máxima velocidad, más o menos una velocidad parecida, 300 kilómetros por hora, quizás un poquito más incluso, pueden generar un derribo con su propia ametralladora. Bueno, con los Geranios 4 y 5 ya no, a 800, 900 kilómetros por hora, difícilmente un impacto con metralla de helicóptero, bueno, obviamente impensable, no puede en esa velocidad de ningún modo. Un avión caza podría, pero ya esa velocidad debe realizar un lanzamiento de un misil aire-aire y presentan una capacidad escasísima. ¿Cuántos misiles aire-aire subidos a un F-16, por ejemplo? Y según la configuración, puede 2, pueden 4, pueden 6, no más que eso. Y los rusos están despachando acá 500 drones, con lo cual con los 6 misiles de intercepción aire-aire de un F-16 no pueden generar prácticamente nada de intercepción. Esta entonces la característica excepcional de este ataque, además de su masividad y de todas las cosas destruidas, y las vamos a presentar en segundos nada más, pero aquí esto en términos de mejora técnica de Rusia, bueno, aparece esto, Geranios a chorro, mucho más rápidos, utilizados masivamente, ¿sí? Que los rusos podían esto con los Geranios 4 y 5, sí, ya desde hace tiempo,
pero no recordamos o no recordábamos ataques masivos con esta cantidad de drones, 500 aproximadamente, con geranios a chorro, ¿sí? Esto es una muestra de la capacidad productiva del sistema del complejo militar industrial. Esto básicamente un avión, no un dron a chorro, claro, no lo podríamos conceptualizar como un avión a chorro, pero presenta una turbina en su parte trasera y están despachando 500 drones con turbinas para un solo ataque una noche, con lo cual están generando una cantidad enorme diariamente para poder generar semejante consumo de drones con turbinas, cada una de ellas, en una sola noche. ¿Cuál la desventaja, por cierto? Ya que recién presentaba las ventajas de estos drones. Claro, como el motor de la turbina, el motor a chorro, más siempre de mayor peso que el motor a hélice y con un consumo de combustible mayor, presentan una autonomía menor. Pero, bueno, los geranios 1, 2 y 3 presentan una autonomía enorme en cuanto a su capacidad de consumo de combustible, de incluso 1000 kilómetros o más. Bueno, los geranios a chorro hasta hace poco podían 300, 400 kilómetros, evidentemente ya pueden más, ¿sí? Ya pueden más, pero claro, presentan eso, menos autonomía, pero mayor velocidad y lógicamente una capacidad de desplazamiento de carga explosiva mayor también. Bien, objetivos alcanzados en este ataque verdaderamente demoledor. Los presentamos en el mapa. Comencemos por el oeste de Kiev, aquí en esta zona, si no recuerdo mal. Esta el centro logístico Nova Posta, en el noroeste. Este es un centro logístico importantísimo, según los rusos, utilizado para el ensamblaje y la logística de drones, precisamente de muchos de los drones utilizados para los ataques contra Rusia. Un poco más al sur, aquí un ataque también muy fuerte contra un depósito de combustible de nombre Gran Terminal de combustible, un depósito de combustible muy importante también en el oeste de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Aquí cerquita de este lugar también, por aquí varios impactos en este enorme centro logístico. Esto, un depósito militar, atención a las imágenes, destrucción total, un depósito militar de nombre, depósito militar en el distrito de Chaika. Sinceramente no recuerdo si Chaika el nombre del depósito o el barrio sede de este depósito llamado Chaika, perdón, mi memoria a veces me abandona. Aquí lo llaman, aquí en inglés, Centro de Transporte y Logística Chaika. Aparentemente el nombre del centro, este centro de logística y transporte Chaika. Aquí las imágenes esta mañana apagando el fuego todavía ardiendo de este enorme depósito. Y cuál aparentemente la utilización, cuál el sentido de destrucción total, por cierto, absoluta. ¿Cuál el uso de este depósito? Bueno, básicamente para el ensamblaje de los drones, de los misiles Flamingo. Estos misiles en realidad británicos, de punta a punta, concebidos, diseñados y en gran medida fabricados por los británicos también, pero en algunos casos ensamblados en Ucrania. Y bueno, de esa manera la capacidad de los europeos y en este caso de los británicos de rechazar la autoría directa de estos ataques. Estos drones aparecen construidos en Ucrania. No, en Ucrania simplemente ensambladas las últimas partes, evidentemente en este depósito, pero el dron, tanto en su concepción como en la producción de sus principales componentes más complejos, todo eso, en el caso de los Flamingo, todo eso hecho en Reino Unido.
Por aquí otro impacto más, fábrica de drones Atlov Avia, esta aparentemente con misiles Iskander-M y X-101 también. Esto ya mostrado, todo esto ya mostrado. Y además de esto, por aquí la fábrica aeronáutica Antonov, también alcanzada en esta zona. Si no recuerdo mal, aquí en esta marca azul. Un centro de distribución de gas, por ahí también. Y más ataques. Atención, por ejemplo, a este. Este, evidentemente, un ataque con un Iskander. Atención a ese cráter. Evidentemente, un misil o interceptado o sin un impacto directo. Por eso el edificio todavía en pie. El impacto ahí en ese tremendo cráter, casi seguro esto, un Iskander. Tremendo. І побила ці всі інші будинки, але відомо, що в цьому будинку є загиблий хлопчина. Навіть сподівалися, що він все-таки вижив, але ні. Bueno, aún así el edificio bueno, ya inutilizable por lo menos antes de reparaciones. Esto ya lo presentamos antes. Aquí imágenes de esa nube de humo. Puede que el centro de distribución de gas antes referido, estas imágenes de aquí. Bueno, y con el correr de las horas y a pesar de la censura van apareciendo las imágenes, van proliferando las imágenes filtradas, van apareciendo y más, y más, y más. Esto a pesar de la fuerte censura. Aquí, por ejemplo, esto medio apocalíptico, tremendo esto. Por aquí seguramente más imágenes, aquí otra. Estas nuevas, por ejemplo. Y atención a esa. Qué lástima que está así chiquitita, con 2 impactos ahí. Tremendo. Bueno, y los bomberos trabajando. Lamentablemente el ataque generó la muerte de, por el momento, 21 personas. Como siempre, lamentable la muerte de todas las personas, independientemente de las simpatías o antipatías de cada quien. Aquí, más imágenes del momento de los ataques. Ahí, bueno, la llegada de un misil bien visible. Esto ya visto. Bueno, esto también visto. Y por aquí, bueno, otra fábrica interesante también por ahí. Bien, aquí más imágenes. Estas las capturas de las cámaras de seguridad. Bueno, 1, 2, 3 impactos hasta ahí. 4, 5. Según los ucranianos, todo interceptado, pero evidentemente no. También, bueno, no las voy a presentar, las imágenes de las estaciones de metro de la ciudad de Kiev, lugares de refugio de las personas, en este caso varias con el derrumbe, por suerte, aparentemente en estos casos sin víctimas, pero con el derrumbe de los cielos rasos, el derrumbe de sus techos por explosiones cercanas y, bueno, lógicamente la gente allá adentro gritando de terror, ¿no? Aquí otro depósito destruido. Y por último, muy, pero muy interesante, algunos ataques más al sur aquí también. Esto no pudieron determinar hasta ahora qué cosa exactamente, pero evidentemente algún depósito industrial o alguna industria. Y algunos poquitos ataques por cierto, en un lugar llamado Basiloika, si no recuerdo mal. Basilikov. Y un ataque muy importante acá. Aquí, en un depósito aduanero. Por eso esto cerca del aeropuerto, si no recuerdo mal. Sí, acá el aeropuerto, o por lo menos uno de los aeropuertos.
en este depósito aquí, este enorme depósito aduanero, según los rusos, una de las zonas de recepción de las partes para los drones utilizadas después para los ataques contra Rusia. Y aquí, pop, atención a esto, ¿no? Destrucción masiva en este enorme depósito. Aquí los bomberos trabajando el día de hoy. Bueno, este lugar evidentemente ya sin mayor posibilidad de utilización, completamente destruido, ¿no? Y evidentemente quemado también. El trabajo de los bomberos. Isana es un producto cosmético, así que evidentemente de una cadena alemana, DM, y por ahí como unas ollas vistas ahí del producto ese, un jabón para manos, jabón líquido, y ahí una olla. Bueno, este es un depósito aduanero, por ende, mercancías, bienes de todo tipo, hay como unas ollas, ¿sí? Pero aquí la recepción de las piezas también para los drones Flamingo, para los misiles Flamingo y los drones de largo alcance utilizados por Ucrania, en realidad toda tecnología o europea o estadounidense, por eso el ataque. Bien, más allá de esto, muy poquitos ataques fuera de aquí, pero sí perseveró Rusia en su estrategia ya no táctica de ataques contra estaciones de servicio, ya 150 destruidas en las últimas 2 semanas. Aquí imágenes de la situación en las estaciones de servicio ucranianas. Estas las colas por la destrucción de las estaciones de servicio en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías, ¿no? Colas y colas y más colas a la espera del repostaje de la carga de combustible, ¿no? Интересно, сколько времени займет, чтобы попасть на эту заправку. Вот это все. Hay una estación Shell, atención, kilómetros de cola, ¿eh? Нехило как-то, блин, как же. Sí, el muchacho muerto de risa, evidentemente, por la cola. Люди, наверное, с 3 часов тут стоят, чтобы заправить там какие-то 10-20 литров бензина. Benzin, evidentemente benzina, Офигеть. Combustible, Это en alemán benzin, así que muy parecido. Ah, y hay otra estación. ¿Qué estación es BP? Sí. Bueno, toda la pinta de BP, British Petroleum. Народ, вы что, ебанулись? Это такая очередь на заправку. Ёбаный. Bueno, más ataques entonces hoy contra estaciones de servicio. Eso evidentemente en línea con los ataques ya de hace varias semanas. No responde estos no responden a este ataque contra Kiev en particular, pero interesantes las imágenes de la continuidad de esa estrategia. Sí, algunos ataques por aquí con el único, con Iskander, con un misil Iskander M fuera de Kiev en Dnipro, uno de ellos. Por aquí en Pavlograd, otro más. Aquí las imágenes. En el Oblast de Dnipropetrovsk, y en Zaporizhia alguno también de los poquitos fuera de Kiev. En un depósito, allí visible el depósito logístico con los camiones y los contenedores. Esto, una también de las novedades a raíz de los ataques ucranianos contra refinerías y depósitos de combustible
en Rusia y, por sobre todas las cosas, a raíz de la utilización de camiones de transporte civil, comercial, con contenedores, como plataforma de lanzamiento de drones, algo documentado por los propios ucranianos en más de una oportunidad en los últimos 2 meses, cuando comenzaron con los ataques contra la retaguardia profunda rusa. Bueno, muchos de esos ataques, y lo presentaban ellos eso en sus videos, lo documentaban, comenzaban desde camiones de transporte convencionales, civiles, con una caja detrás, ¿sí? Con un remolque detrás, rectangular, y de repente, recogiendo una de las paredes laterales de este remolque, comenzaban, de ahí aparecían drones y drones, realizaban el lanzamiento de drones, ¿no? Aparecía una plataforma de lanzamiento de drones desde un camión civil. ¿Y qué generó eso? Bueno, luz verde a partir de entonces para los ataques rusos contra camiones de transporte civiles, porque podrían efectivamente presentar en su carga drones de ataque contra Rusia. Aquí algunas imágenes de esto. Además, por cierto, los rusos con estos ataques están queriendo retrasar la plataforma de lanzamiento de drones ucranianos lo más lejos posible del territorio ruso para que no puedan acometer Moscú u otros lugares estratégicos en Rusia, como refinerías y demás. Cuanto más centros logísticos destruidos, evidentemente más lejos los lanzamientos ucranianos. Este uno, aquí otro también, por eso muchos camiones a la vista aquí también. Bueno, este prendido fuego, incendiado por los ataques, este depósito, esto todo en Zaporizhia, Aquí algunas de las imágenes. Los bomberos trabajando, bueno, destrucción total aquí también. Bueno, efectivamente destruido por completo este centro logístico. Y aquí más imágenes de lo mismo. Bueno, esto en Zaporizhia. Recordaba un video grabado desde el propio dron de ataque contra esto. Por alguna razón ahora ya no más aquí. Raro. Bueno, quizás recordaba mal y el video de ese dron en otra localidad. Bueno, entonces la gran mayoría de ataques en Kiev, algo sí menor en Zaporizhia, algo también en Dnipro. ¿Es el dron? No, este es un ataque. Ay. Fuera de ahí. Bien. 2 cositas más sobre las novedades militares y políticas del día de hoy. Estos, no, ataques con FAB, eso no lo vamos a ver, estos ataques con bombas planeadoras. Cosas importantes, por cierto. Esto es un ataque a un tren. Esto también parte de la escalada de los ataques rusos desde el anuncio hecho por Putin. Este depósito, recordaba, este de aquí. Bueno, este otro depósito más atacado por Rusia. Evidentemente comenzó la escalada, Putin bajo mucha presión después de los ataques contra aquí, otro ataque más. Bajo mucha presión, los rusos de a pie y cada vez más gente en el Kremlin quieren una respuesta más fuerte contra los ataques desde Ucrania, pero no ataques de Ucrania contra Moscú y contra Rusia, sino los ataques de la OTAN, básicamente, ataques
concebidos, ataques patrocinados, financiados e incluso operados por personal de la OTAN. La única relación con Ucrania, básicamente el lugar de lanzamiento de los ataques, y a veces ni siquiera eso, por la sospecha ya de ataques contra Rusia, llevados a cabo directamente desde el territorio de los países bálticos. Bueno, aquí otro depósito más. Acá una nena ahí baila. Tremendo salto de danza clásica hecho por la nena, así jugando en la calle. Bueno, los rusos, los ucranianos, evidentemente con una tradición de ballet, de danza clásica. Bueno, en Argentina los chicos corretean con una pelota de fútbol. Acá, bueno, las chicas dando vueltas en el aire como bailarinas clásicas. Cuestiones culturales de cada país. Por aquí, por cierto, a propósito de fútbol, hasta hace un rato, España ganando contra Austria, seguramente ya ha terminado el partido, casi seguro, 3-0, epa. España entonces a octavos, bien. España octavos. Felicitaciones para los hermanos españoles y el próximo partido contra Portugal o Croacia, presumiblemente Portugal, y después de eso Estados Unidos o Bélgica. Interesante. Y después de eso casi seguro contra Francia en semifinales, y esa casi es uno de los partidos más interesantes del Mundial y prácticamente una final anticipada, considerando además, bueno, lógicamente por el otro lado, Argentina, Inglaterra y México. Cuidado México, la sorpresa, cuidado con México, hermanos mexicanos, cuidado porque puede que en este Mundial finalmente puedan lo que no pudieron en mundiales anteriores. Por cierto, ¿no? De vuelta aquí al mapa, en Sumy, en la región de Sumy, aquí, recuerdo que desde hace mucho tiempo no presentábamos el mapa y los avances rusos. Los rusos aparecían por aquí. Bueno, en las últimas semanas, el último mes, comenzaron avances bastante significativos de Rusia, incluso con todas estas zonas ahora en disputa, pero en poco tiempo más Rusia conquistará también eso. Y ya la distancia a los límites de Sumy desde aquí ya presenta una distancia cada vez más pequeña. Esto de... esta no la herramienta correcta. Esta tal vez. Ahí, esta sí. 8,6 kilómetros. Bueno, incluso vamos a retroceder un poquito más. Desde aquí, más o menos. 10 kilómetros nada más hasta Sumy. Increíble esto, ¿eh? Hasta hace poco, Sumy lejana, alejada. Sí, 9, 10 kilómetros. Cuidado con esto. Y mientras tanto, bueno, ataques, lógicamente, preparativos contra Sumy. Ah, aquí otra cosa. Esto recordaba. Aquí apareció, sin música. A propósito de los ataques contra estaciones de servicio, gasolineras, estaciones de combustible, bombas o como las llamen en sus respectivos países, aquí en Sumy, como ataque preparatorio frente a esta avanzada terrestre, hay un ataque contra una estación de servicio, en este caso en Sumy. Y esta es la imagen del dron antes mencionada. Esto recordaba y no quería aparecer. Apareció finalmente. Bueno, ahí el ataque en cuestión, ataques con bombas y por eso las colas aquí también, esto en distintos lugares de Rusia, pero alguna de estas evidentemente en Sumy también. Bien, esta es la información concreta, por aquí alguna novedad también en la zona de Limán, novedades, algo ya el otro día presentábamos la captura de Limán y en nuestro análisis hacia el futuro, hacia adelante, nuestro análisis prospectivo, ya presentábamos el objetivo de Rusia de, como próximo paso, la captura de todos estos territorios antes del río Oskil, como paso previo para la pinza norte en los ataques por el norte al eje Sloviansk-Kramatorsk, Konstantinovka hasta hace poco, pero Konstantinovka aquí abajo ya casi conquistada por completo al 97%. Pero bueno, para comenzar el último ataque a la última
conglomeración urbana de magnitud altamente fortificada desde 2014, los rusos habían conquistado. Aquiliman, después de muchos combates, una ciudad no solamente estratégica, sino simbólica por las 3 conquistas rusas y reconquistas ucranianas desde el 2014, iban, según nuestro análisis, a conquistar los rusos o a acometer estas zonas, y efectivamente comenzaron y hoy generaron avances importantes en toda esta área. Aquí varias imágenes sin música, varias imágenes por aquí de, bueno, primero los ataques aéreos y después, bueno, drones, y la bandera rusa ahí finalmente capturando estas zonas. Ahí el río Skil, otra vez la bandera rusa, bien. Con lo cual, bueno, todos estos los lugares documentados en ese video, un nuevo avance ruso aquí de camino hacia Sloviansk. En los últimos días también avances rusos en este. Uy, perdón por el estornudo. Todo esto tomado, esta parte de aquí tomado en los últimos días, si no recuerdo. Bueno. Evidentemente, el mapa sin actualización. Ahí. Bueno, todo esto tomado en los últimos días, esta partecita de acá y esto de aquí arriba también. Estos los intentos rusos por generar nuevamente avances hacia el río Skil. Aquí nuevamente la bandera, los soldados rusos tomando estos pobladíos chiquititos, generando las condiciones para el ataque mayor hacia el norte de Sloviansk, ¿sí? Bien. Bueno, la pregunta interesante sobre esto, ya más allá de la información como tal. A partir de estos avances territoriales y por sobre todas las cosas a partir de esta decisión de Rusia y de Putin, de su presidente, de Putin, de acometer con más dureza Kiev, depósitos industriales, estaciones de servicio, depósitos de combustible, trenes. A partir de esta escalada, sin dudas, incipiente, porque según Putin y según quienes más presión realizan, quienes más presión generan en Rusia, Rusia debería responder incluso con una escalada mayor, acometiendo a partir de ahora incluso objetivos en Europa, con armas convencionales primero, y en el caso de que eso no determine una respuesta, en el caso de que los europeos no retrocedan en esta voluntad de comenzar una guerra directa contra Rusia, bueno, en ese caso una escalada aún mayor y la utilización de armas nucleares tácticas. Bueno, esa escalada comenzó, todavía no tan fuerte como querrían una vez más, quienes machacan y machacan con la necesidad de esta escalada contra países europeos y eventualmente con la utilización de armas nucleares, pero la escalada comenzó. ¿Retrocederá ahora Europa? ¿Retrocederá Zelensky? Bueno, para mí no, y ya comenzaron, por cierto, los indicios de que a pesar de este inicio de la escalada, no van a abandonar la voluntad escalatoria, la voluntad de ataques como provocaciones. Todos estos ataques occidentales no pueden generar cambios en el desarrollo de una guerra de desgaste como esta. En ese sentido, el resultado ya parece puesto de esta guerra. Rusia conquistará, tarde o temprano va a conquistar los territorios en disputa y va a aparecer como ganadora final de esto, pero los ataques sí generan víctimas civiles en Rusia, generan costos económicos y naturalmente generan muchísimo enojo tanto en las élites como en la población rusa.
Y como muestra de que no van a retroceder a pesar de que Putin comenzó esta escalada, el día de hoy, aquí, bien lejos, en un lugar llamado Ksovo, los ucranianos perpetraron ataques en simultáneo. Esta es una nueva táctica de los ucranianos. En el momento de ataques rusos comienzan ataques en profundidad, aprovechando que, claro, en ese momento las defensas rusas aparecen bajas por el paso de los propios misiles y drones rusos, y aquí perpetraron un ataque lejísimos del frente, lejísimos, contra una refinería rusa, destruyendo 1 o 2 depósitos. Aquí imágenes de ese depósito ardiendo. Refinería de Lukoil en... la pelota, qué palabra está. Nizhegorod Neft Teorginsets. Sí, el alemán difícil, el ruso más todavía. Nizhegorod Nefteorginses. Nizhegorod Nefteorginses. Algo así. ¿Qué palabra? Mucha. Bueno, así que lo dicho varias veces, hasta una escalada mucho mayor que esto, ni los ucranianos, ni sus patrocinadores europeos, tampoco los estadounidenses, pero Estados Unidos va a participar en esto, va a patrocinar esto hasta que genere un riesgo real para los propios estadounidenses, para una guerra. Entonces ahí van a retroceder, y los europeos posiblemente no, hasta un ataque ruso directo o incluso hasta una demostración nuclear directa. ¿Sí? Por cierto, aquí interesante esto, bien lejos también, la expansión de una de las plantas productoras de drones Geranio, muy, muy lejos, con el obvio objetivo de que no puedan acometerla desde Ucrania. Bueno, 500 drones Geranio 4 y 5, los nuevos, así que esta fábrica aquí está generando, entre muchas otras, evidentemente, bueno, está cumplimentando su objetivo, ¿no?, de generar masivamente drones Geranio. Demoledores y demoledoras, recuerden que lo que no podemos presentar en esta plataforma, lo que no podemos presentar por aquí, lo presentamos ¿dónde? Sino en Patreon, nuestro canal en Patreon, donde en general junto a Fernando Moragón, aunque a veces yo solo, a veces junto a Santiago Armesilla, a veces junto a otros analistas, realizamos análisis, reacciones de charlas, discusiones, películas, series, debates, paneles. En la última reacción, por cierto, aquí un análisis interesantísimo de una charla entre Jeffrey Sachs, para mí el analista geopolítico más lúcido del mundo, y Glenn Diesen, profesor de Relaciones Internacionales noruego, a propósito del proyecto del Gran Israel. Jeffrey Sachs, en una charla de apenas media hora, presenta la historia del proyecto del Gran Israel y, por ende, la historia del sionismo, la historia del Estado de Israel, el presente, la historia del gobierno de Netanyahu, su presente y su futuro. Lo caracteriza como un gran fracaso. Pero más que interesante esto aquí con nuestro análisis y nuestra reacción. A la izquierda Jeffrey Sachs, a la derecha Glenn Diesen, y bueno, en este caso yo solito, sin Fernando, presentamos aquí muchas cuestiones a propósito de esta charla y de todas las cosas comentadas aquí, incluso, bueno, con un montón de mapas sobre, bueno, el Gran Israel y demás, el proyecto del Gran Israel. Ahí, esto querrían, por cierto, nada más y nada menos, la captura, el real, ahora yo, el de más a la izquierda, el de la camisa cuadriculada, ahora en el circulito, el de abajo, mi reacción. Bueno, esto querrían,
¿no? Con el proyecto del Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, por lo menos esta, una de las interpretaciones del proyecto del Gran Israel, supuestamente basadas en la Torá o el Antiguo Testamento, según la religión judía o cristiana. Otras interpretaciones de la Torá y del Primer Testamento en realidad no establecen el río Nilo como el río límite del proyecto del Gran Israel, sino, porque por cierto la referencia en la Biblia no presenta al río a la izquierda de este Gran Israel con nombre y apellido, sino que referencia algo así como desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates. El Éufrates clarísimo, a la derecha, cruzando Irak. Bueno, ¿cuál es el gran río de Egipto? Según el Antiguo Testamento. Bueno, para algunos el Nilo, por eso aquí tomando el Gran Israel una buena parte de Egipto, toda la cuenca del Nilo, incluido lógicamente el canal de Suez, todo el delta del Nilo. Para otros en realidad da referencia un Uas ubicado en la península de Sinaí. Uas llaman a estos ríos secos, ríos solamente con cauce en la época de lluvias en el Sinaí, con lo cual un poquito menos, entonces, la voluntad expansionista de Israel, pero lo cierto, ¿cuál es el proyecto en sí? La expansión, y con motivo de esto, un montón de cuestiones ligadas o como consecuencia de esto, como el conflicto en Palestina, o el genocidio en Palestina, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria, con Irak, con Jordania, con Irán, con Yemen. Bueno, todo esto a raíz del proyecto de Gran Israel, y eso presenta Jeffrey Sachs y a eso reacciona este servidor en Patreon. No lo desaprovechen, el enlace en la descripción. Fundamental. Y en la semana vamos a presentar una nueva emisión, esta vez de nuevo junto a Fernando, con una comedia de la Guerra Fría, una comedia geopolítica. Vamos a reaccionar a eso, así que todo el mundo invitado también a acompañarnos por allí, por Patreon. Quien nos quiera ayudar también nos puede ayudar a través de PayPal. La información para cualquier donación o donativo abajo en la cajita de comentarios. También nos pueden ayudar a través de las membresías aquí. Y si carecen de los medios, pueden patrocinar nuestro trabajo de cualquier manera, distribuyendo, difundiendo, divulgando, enviando esto a amigos y a enemigos. Las voces críticas bajo censura cada vez menos. Las voces críticas anticipando una muy probable guerra en Europa de aquí a poco, menos aún. 1, 2, 3 canales críticos con análisis de esto, no más en todo YouTube, por lo menos en español. Así que patrocínennos, por lo menos ayúdennos con la difusión, porque precisamente queremos la paz y nada mejor como antídoto contra la guerra que la conciencia crítica y la acción crítica, y sin precisamente presentar y realizar la difusión de la situación geopolítica actual terrible desde una perspectiva crítica, imposible reaccionar en contra de esta inminente guerra en Europa, como así también en otros lugares de la Tierra, porque recuerden que acá estamos ahora presentando el capítulo europeo de esta Tercera Guerra Mundial ya en curso. Para algunos la Quinta Guerra Mundial, porque contabilizan otras guerras anteriores a la Primera y a la Segunda. Pero bueno, en términos más generales, está la Tercera Guerra Mundial de manera híbrida, pero evidente ya, ¿no? Con varios capítulos, el europeo, el de Medio Oriente, en Israel y en Irán. De aquí a poco probablemente el capítulo asiático en Taiwán. Y así, y así, y así. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora número 1, como siempre, el agradecimiento eterno. Al resto de los moderadores y moderadoras, muchas gracias también. Mañana nosotros, junto a Juan Antonio Aguilar, no recuerdo ahora si mañana o pasado, normalmente los viernes, puede que mañana Juan Antonio no pueda y entonces retrasemos su charla para el sábado. No lo recuerdo ahora de memoria, algo comentado por Juan Antonio el otro día, pero ahora no lo recuerdo. Lo vamos a determinar
inmediatamente. Si no aparece Juan Antonio mañana, este servidor aquí estará presentando las novedades geopolíticas en solitario y la charla con Juan Antonio el sábado y el domingo, como siempre, junto a Fernando Moragón, como todos los domingos. Demoledores, demoledoras, los queremos muchísimo. Felicitaciones a España, a los españoles por la victoria, a los mexicanos por la victoria también. Mañana el partido de Argentina, ojalá que también con buena suerte, y todos nosotros a los octavos de final de la Copa del Mundo. Un beso y un abrazo. Chau, chau.